Hola, bienvenidos a una nueva edición de Libros para Pensar, un canal para hablar de libros que te ayuden a reflexionar y tener una vida más conectada, más plena, más profunda. Hoy vamos a hablar del libro El liberalismo y sus desencantos. Perdón, que parezco idiota. El liberalismo y sus desencantados. Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales, de Francis Fukuyama. El nuevo ensayo del politólogo más influyente del mundo, ¿vale? Este es el libro. El liberalismo y sus desencantados. Pero antes de hablar de este libro, te recuerdo que publico 5 vídeos a la semana. Leo un montón para hacer el canal. Hago vídeo diario de lunes a viernes y publico vídeo todos los días de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, hora española. Así que suscríbete para estar enterado de todas las novedades. Y una vez dicho esto, vamos con el libro que nos ocupa. El liberalismo y sus desencantados. Bien, vamos a ver. Este libro a mí me interesa porque me interesa la política y me interesa la economía. Y a mí me parece que el libro tiene una razonablemente buena nota si eres una persona de verdad interesado en entender los orígenes de los movimientos políticos actuales. Si ese es tu caso, el libro es un 10. Pero si ese no es tu caso, el libro falla porque no pasa la prueba de ser un libro universal más allá de la fricada de este tema. Que como yo soy friki, pues de vez en cuando me gusta leerme libros de este tipo, ¿vale? Pero te aviso que no es un libro para todo el mundo. Entonces vamos a puntuar diferentes categorías técnicas del libro para que tengas una idea de cómo es realmente el libro, y luego haremos una media para la nota final. Y ya con eso te haces una idea de si el libro te merece la pena leerlo o no. En la elección del tema, el interés que tiene el tema para el ser humano, yo diría que tiene un 5 como nota general, sobre 10. 5 sobre 10. ¿Por qué? Porque si este tema no te interesa, considero que hay un mínimo de conocimientos que debes tener sobre entender lo que es el liberalismo. Porque luego está el movimiento neoliberal, que es esencial para entender la política moderna, y los liberales en Estados Unidos son diferentes de los liberales en España. Por ende, tienes que entender un poco de lo que estás hablando para entender lo que es la política mundial. Así que le doy un 5 porque me parece que un mínimo de necesidad, de interés, sí que tiene este libro. Pero si no te encanta la economía, más del 5 no tiene. Para mí tiene más nota porque es más interesante, pues me lo he leído, pero siendo objetivos, del 5 no lo subiría. Facilidad de lectura. Pues mira, le voy a poner un 6. No es un libro que suspenda por ser un libro tan intrincado, tan oscuro, tan misterioso, tan difícil de entender, que no se pueda entender por cualquier persona. Creo que más o menos se puede entender, le doy un 6, no lo suspendo. Pero no es un libro que sea brutalmente fácil de leer. Es un libro un poquito tostón para el que no le guste la economía y la historia, y le doy un 6 porque creo que es justo. No llega a pecar de imposible de leer, pero sí que es verdad que los capítulos son un poco largos, un poquillo, no mucho, aunque el libro es finito, son 170, 180 páginas, pero le doy un 6, ¿vale? A nivel de rigor, le doy un 10. Francis Fukuyama es un ensayista, politólogo y pensador estadounidense, uno de los teóricos y escritores políticos más reconocidos y célebres del panorama internacional, ¿vale? Ha sido investigador de la corporación RAND y subdirector de planificación de políticas del Departamento de Estados Unidos. En la actualidad es Senior Fellow en el Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford, y dirige su Centro para la Democracia. O sea, el tío es un máquina, ¿vale? El tío es un máquina y es un 10 a nivel de rigor. Es una enciclopedia económica e histórica con respecto a la economía, a día de hoy, de los más relevantes que estén vivos. Así que le doy un 10. Pero en la siguiente categoría, que es la de que te haga clic, pues aquí te soy muy sincero. A ver, si no sabes absolutamente nada de economía y te interesa muchísimo y acabas de llegar a este mundo apasionante, el libro a lo mejor sí que te hace clic. Pero para el resto de los mortales, el libro te hace como un 3 de clic, porque simplemente es entender la diferencia esencial que hay entre la Ilustración
y cómo el liberalismo fue de la mano de la Ilustración como un valor esencial humanista de liberar al ser humano de la oscuridad de la religión, de la oscuridad de la ignorancia, abrazar la ciencia, abrazar la democracia y tal, en los derechos humanos, la libertad del individuo, la autonomía, la soberanía. Todo eso es lo que fue el liberalismo en origen. De ahí los economistas se lo han apropiado y entonces hay dos tipos de liberalismo. El liberalismo progresista a favor de las libertades individuales, los derechos civiles y todo lo que tiene que ver con ser liberal en Estados Unidos, que es ser un poquito woke, ¿no? Ese movimiento de centro-izquierda basado en las identidades, los grupos y tal, y cómo la escuela austríaca y la escuela de Chicago económica se lo apropian para crear el neoliberalismo basado en principios un poco brutales a nivel económico, casi a veces incluso despiadados, de cómo el capital tiene que estar por encima del conjunto de la sociedad, de cómo el individuo tiene que poder especular y enriquecerse a costa de lo que haga falta y de cómo la libertad económica se lleva a un punto horrible, ¿no? Entonces, entender el inicio del liberalismo te va a ayudar a entender de dónde surgen dos movimientos opuestos que los dos se basan en el liberalismo, ¿vale? Tanto el neoliberal económico como el liberal progresista, wokeista de centro-izquierda vienen del mismo proceso, que fue la Ilustración y la apertura a la razón y la ciencia y la democracia, ¿vale? Bien, bueno, eso es muy interesante, pero le doy un 3 en que te haga clic y te cambie la forma de ver la vida, porque tampoco es para tanto la utilidad que eso luego tiene o el cambio que supone de paradigma, ¿vale? A nivel de estructura y de tamaño, al libro le doy un 10, porque tiene el tamaño perfecto, se lee súper rápido. Bueno, no se lee súper rápido si no sabes de lo que habla, pero se lee más o menos rápido. Es un libro que se entiende muy bien y puedes profundizar al nivel que tú quieras. Puedes ir súper al detalle o fácilmente revisar el libro, más o menos los puntos importantes de la parte histórica que te decía. Entonces, le doy un 10. Me encantan los libros que te permiten tener dos niveles de lectura sin complicarte mucho la vida. Así que a nivel de edición, estructura y tamaño es perfecto. Y luego a nivel de utilidad para la vida, de cuánto lo vas a usar en tu día a día, creo que aquí le doy un 2, porque, hombre, sinceramente, saber el origen del liberalismo y entender la diferencia entre los progres y los neoliberales, que sería un poco el resumen del libro, pues, hombre, a tu día a día, si no eres político, mucha utilidad no le vas a sacar. Entonces, con todo esto, tenemos una nota final de 6, que no está mal para ser un libro de historia económica, porque es un tema, hombre, denso. Para ser un libro de historia económica, se entiende más o menos bien, es un tamaño pequeñito, no te va a romper el cerebro y es un buen libro de iniciación en conceptos básicos económicos e históricos asociados al progresismo y al neoliberalismo, que creo que está muy bien. Por eso lo he mencionado en el canal. Espero que el libro te guste. Esta ha sido mi opinión, esta ha sido mi crítica y nos vemos en el próximo vídeo.